Dicen que hay miedos que nos persiguen durante años, sombras que caminan detrás de nosotros, incluso bajo el sol más brillante, que hay culpas que pesan más que cualquier piedra, más que cualquier carga física que podamos cargar sobre los hombros. Pero también dicen que existe un momento, un instante de gracia, donde todo puede cambiar, donde lo que parecía imposible de soltar, finalmente se entrega, donde las manos que temblaban encuentran paz. Hoy quiero compartir contigo una historia sobre un hombre que vivió en la oscuridad durante décadas, no por falta de luz, sino porque sus propios miedos apagaban cada esperanza. Una historia sobre cómo Jesucristo no borra nuestro pasado, pero sí puede quitarnos el peso que nos impide avanzar. Esta es la historia de Mateo Alvarado, y si has llegado hasta aquí buscando una señal, tal vez esta sea exactamente la que necesitabas escuchar. Antes de que esta historia continúe, permíteme decirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un testimonio de cómo Dios actúa cuando menos lo esperamos. Por eso te pido que no te vayas todavía. Quédate hasta el final y observa con atención cada detalle, porque quizá ahí descubras que Dios también ha estado obrando en tu propia vida. Si estas historias fortalecen tu fe y te acompañan en momentos difíciles, considera suscribirte. Cada testimonio que compartimos aquí puede ser justo la palabra que alguien necesita escuchar en el momento correcto. Y mientras sigues escuchando, piensa en esto. ¿Desde qué lugar del mundo estás acompañando esta historia? Escríbelo en los comentarios. Y dime también, ¿alguna vez sentiste que Dios respondió una oración cuando ya no esperabas nada? Tu experiencia puede darle esperanza a alguien más. Mateo Alvarado tenía 57 años cuando esta historia comienza, pero su rostro parecía llevar el peso de 80. Vivía en un pequeño cuarto sin ventanas, ubicado en la parte trasera de una antigua funeraria en el sur de Chile, en un pueblo donde el viento helado del océano golpeaba las casas de madera cada noche. No era empleado oficial del lugar, pero a cambio de limpiar, ordenar y vigilar durante las madrugadas, le permitían dormir allí. Era un arreglo silencioso, sin contrato, sin preguntas. Un techo a cambio de compañía a los muertos. Mateo era delgado, con manos ásperas y curtidas por años de trabajos olvidados. Su cabello gris caía sin forma sobre su frente y sus ojos oscuros rara vez se encontraban con los de otra persona. Vestía siempre la misma chaqueta café desgastada, remendada en los codos, y caminaba encorvado, como si el aire mismo pesara demasiado sobre sus hombros. Olía levemente a detergente barato y a leña quemada, el aroma constante de los pequeños espacios mal ventilados donde había aprendido a sobrevivir. Su vida era una rutina de sombras. Despertaba al mediodía, cuando el sol ya calentaba apenas las calles vacías. Caminaba hasta la panadería más cercana para comprar un pan duro y un café amargo que tomaba en silencio, sentado en un banco de plaza donde nadie lo conocía. Regresaba a la funeraria antes del anochecer, preparaba su pequeña cena, siempre algo simple, arroz, un huevo, tal vez una sopa enlatada, y esperaba. Esperaba que cayera la noche, porque era entonces cuando comenzaba su verdadero trabajo, pero también era cuando comenzaba su verdadero tormento, porque Mateo Alvarado no le tenía miedo a los muertos, les tenía miedo a las noches, les tenía miedo a cerrar los ojos, les tenía miedo a los recuerdos que lo esperaban cada vez que intentaba descansar, pero en medio de ese miedo constante, había algo que nunca abandonó. Una pequeña cruz de madera que guardaba sobre una repisa junto a su cama, y una fe terca, silenciosa, que se negaba a morir aunque todo lo demás en él pareciera apagarse. La vida de Mateo no siempre había sido así. Décadas atrás, había sido conductor de autobús en Santiago, un hombre con familia, con amigos, con futuro. Tenía una esposa llamada Carolina, una mujer de risa fácil que horneaba pan los domingos y lo esperaba con café caliente después de sus turnos nocturnos. Tenían planes: ahorrar para una casa pequeña, tal vez viajar al norte algún día, ver el desierto juntos. Pero todo eso se desvaneció una noche lluviosa de invierno, cuando el destino decidió reescribir su historia con sangre y culpa. Aquella noche, Mateo conducía la ruta más larga, la que cruzaba las montañas hacia la costa.
La lluvia caía como cuchillos sobre él. Parabrisas y las curvas eran traicioneras, resbaladizas, oscuras. Él conocía el camino de memoria. Había recorrido esa ruta cientos de veces, pero esa noche algo falló. Un momento de distracción, un segundo de más mirando el retrovisor, una maniobra demasiado brusca para esquivar un obstáculo que tal vez nunca existió. El autobús derrapó, giró y se estrelló contra la barrera de contención. El metal se dobló con un estruendo que Mateo aún escuchaba en sus pesadillas. La mayoría de los pasajeros sobrevivieron. Golpes, heridas, terror, pero vivos, excepto una mujer, una madre de 3 hijos que regresaba a casa después de visitar a su hermana enferma. Ella no volvió. La investigación lo declaró inocente. Las condiciones climáticas, el mal estado de la carretera, la falta de iluminación adecuada, todo apuntaba a un accidente inevitable. Pero Mateo nunca aceptó esa sentencia. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de esa mujer en el asiento trasero, segundos antes del impacto. Veía sus manos aferradas al respaldo del asiento delantero. Escuchaba el grito que nunca llegó a terminar. Carolina intentó ayudarlo. Lo llevó a terapia, a grupos de apoyo, incluso a la iglesia donde se habían casado. Pero Mateo se fue encerrando cada vez más. Dejó de hablar, dejó de comer bien, dejó de dormir. Se levantaba en las madrugadas gritando, empapado en sudor, con el corazón golpeando su pecho como un tambor enloquecido. Y cuando Carolina lo abrazaba, él se apartaba, porque sentía que no merecía consuelo, que no merecía amor, que no merecía seguir vivo mientras esa mujer yacía bajo tierra. Un año después del accidente, Carolina se fue, no con rabia, sino con tristeza. Le dejó una carta que Mateo nunca pudo terminar de leer. Decía algo sobre no poder salvar a alguien que no quiere ser salvado, sobre cómo el amor no es suficiente cuando la culpa se vuelve más fuerte que la vida. Mateo quemó esa carta, pero las palabras quedaron grabadas en su memoria como cicatrices, invisibles. Desde entonces Mateo cambió de ciudad, cambió de nombre en los círculos sociales, se alejó de todo lo que alguna vez conoció. Trabajó en fábricas, en bodegas, en cualquier lugar donde no tuviera que hablar con nadie, hasta que terminó aquí, en esta funeraria olvidada, rodeado de silencio y muerte, donde finalmente sintió que pertenecía. Pero incluso en la oscuridad, Mateo nunca dejó de orar. Cada madrugada, cuando las pesadillas lo despertaban, se sentaba en el borde de su cama, estrecha, tomaba la pequeña cruz de madera entre sus manos temblorosas y susurraba con voz quebrada: Jesús, ya no puedo cargar esto solo. Llévate mis miedos, llévate mis culpas. Si aún puedo seguir, que sea contigo. No esperaba respuestas, solo necesitaba decirlo. Necesitaba creer que alguien en algún lugar lo escuchaba. Aquella noche, el cielo sobre el pueblo comenzó a cambiar mucho antes del anochecer. Las nubes llegaron desde el océano como manadas oscuras, densas, cargadas de algo más. ¡Qué lluvia! El aire se volvió pesado, húmedo, con ese olor metálico que anuncia tormenta. Los pájaros dejaron de cantar. Los perros empezaron a ladrar inquietos desde los patios traseros. Era el tipo de clima que hace que la gente cierre ventanas y puertas, que encienda velas por si acaso, que revise que sus seres queridos estén cerca. Mateo estaba en la sala de velación principal, trapeando el piso de madera que crujía bajo sus pies. La funeraria estaba vacía esa noche, sin ceremonias programadas, sin familias llorando en las bancas. Solo él y el silencio denso que siempre habitaba esos espacios. Escuchó el primer trueno retumbar a lo lejos, como un tambor de guerra anunciando batalla. Se detuvo, apoyó el trapeador contra la pared y caminó hasta la ventana. Afuera el viento comenzaba a sacudir los árboles con violencia. Las hojas se arremolinaban en el aire como pequeños fantasmas desesperados. El cielo se oscureció de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz gigante. Mateo miró su reloj. Apenas las 7 de la tarde, pero parecía medianoche. Cerró todas las ventanas de la funeraria, revisó las puertas, encendió las luces del pasillo que daban a su cuarto. La electricidad parpadeó una vez, 2 veces, amenazando con irse por completo. Mateo encendió una vela de emergencia
que siempre guardaba junto a la cruz de madera. La llama temblaba con cada ráfaga de viento que se filtraba por las rendijas. La lluvia llegó de repente, como si el cielo se hubiera abierto. Ten 2. No era una lluvia común, sino un diluvio furioso que golpeaba el techo de zinc con un estruendo ensordecedor. Mateo preparó un té caliente en su pequeña cocinilla eléctrica antes de que la luz se fuera definitivamente. Se sentó en su cama, envuelto en una manta raída, escuchando el caos exterior. Los truenos se volvieron más frecuentes, más cercanos, haciendo vibrar las paredes. Cada relámpago iluminaba su cuarto durante un segundo, proyectando sombras alargadas y extrañas. Mateo cerró los ojos. Sabía lo que vendría. Las tormentas siempre despertaban sus peores recuerdos. El sonido de la lluvia golpeando el metal le recordaba aquella noche en el autobús, el chirrido de los frenos mojados, el impacto. Abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado. No, no esta noche, no otra vez. Tomó la cruz de madera entre sus manos, apretándola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Jesús», susurró en la oscuridad, con la voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Dame fuerzas para pasar esta noche. No me dejes caer otra vez en el miedo. Estoy cansado de correr. Estoy cansado de temblar. Si todavía tienes un propósito para mí, muéstramelo, porque yo solo, ya no puedo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso. No las limpió. Las dejó caer sobre la madera vieja de la cruz, mientras afuera el mundo parecía desmoronarse bajo el peso de la tormenta. Fue entonces cuando escuchó el llanto. Al principio pensó que era el viento, o tal vez su imaginación jugándole otra mala pasada. Pero no, era un llanto humano, ahogado, desesperado, viniendo desde la sala de velación principal. Mateo se levantó despacio, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. ¿Quién podría estar aquí a esta hora, con esta tormenta? La funeraria estaba cerrada. Él había revisado todas las puertas. Tomó la vela, cubriéndola con una mano para que no se apagara, y caminó por el pasillo oscuro. La puerta de la sala estaba entreabierta. Mateo empujó suavemente y la luz de la vela reveló una figura sentada sola en la primera banca. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con el cabello negro pegado al rostro por la lluvia, los hombros temblando bajo un abrigo empapado. Lloraba con las manos cubriéndose la cara, sollozos profundos que parecían salir desde lo más hondo de su alma. Frente a ella, sobre el altar sencillo, descansaba un ataúd cerrado. No había flores, no había fotografías, solo ese cajón de madera simple y el eco del dolor de la mujer. Mateo se quedó paralizado en la entrada. Cada fibra de su ser le gritaba que se retirara, que no se involucrara, que dejara a esa mujer con su dolor. Él no era bueno con las palabras, no sabía consolar. ¿Qué podía decirle a alguien como él? Alguien que arrastraba su propia culpa como cadenas invisibles, pero algo en la desesperación de ese llanto lo detuvo. Reconoció ese sonido. Era el mismo que había escuchado salir de su propia garganta durante años. «Perdón», dijo la mujer sin levantar la vista, con la voz rota. «No debería estar aquí tan tarde, pero no podía irme. No podía dejarlo solo en esta tormenta. Sé que suena tonto, pero…» Su voz se quebró otra vez. «Era mi padre, y tengo tanto miedo de mañana, tanto miedo de seguir sin él». Mateo sintió algo moverse dentro de su pecho, un impulso que no comprendía, una voz interior que no era suya, pero que sonaba más clara que cualquier pensamiento propio. «Quédate», le decía esa voz. «No huyas. No esta vez». Mateo dio un paso hacia adelante, luego otro. Se sentó en la banca del otro lado del pasillo, a prudente distancia sin invadir su espacio. «No se vaya», susurró ella de repente, como si hubiera sentido que él estaba a punto de marcharse. «Por favor, solo necesito que alguien esté aquí. No tiene que hablar, solo estar». Sus ojos hinchados finalmente encontraron los de Mateo, y en ellos él vio el mismo terror que lo había perseguido durante años, el miedo a estar solo, el miedo a que el dolor nunca termine, el miedo a no poder seguir adelante. Mateo asintió en silencio. Se quedó allí, sentado en la penumbra, mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera.
No dijo nada durante largos minutos. Solo escuchó. Escuchó el llanto que poco a poco se fue calmando. Escuchó la respiración entrecortada de la mujer volverse más pausada. Escuchó el golpeteo de la lluvia sobre el techo comenzar a suavizarse. Después de un rato, ella habló. Le contó sobre su padre, un hombre sencillo que había trabajado toda su vida como carpintero. Le contó sobre cómo había criado a 3 hijos solo, después de que su esposa muriera cuando ellos eran pequeños. Le contó sobre cómo nunca se quejó, nunca lloró delante de ellos, siempre fue fuerte. Pero ahora ella tenía que ser fuerte y no sabía cómo. «Me siento paralizada», confesó, «como si el mundo siguiera girando, pero yo estuviera atascada en este momento para siempre». Mateo escuchó cada palabra, y cuando ella terminó, cuando el silencio volvió a instalarse entre ellos, él finalmente habló. Su voz salió áspera, oxidada por la falta de uso. «Yo también viví muchos años con miedo», dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. «Miedo de seguir adelante, miedo de cerrar los ojos, miedo de que el pasado me alcanzara sin importar cuánto corriera». Hizo una pausa, mirando la cruz de madera que había traído consigo sin darse cuenta, apretada en su mano libre, hasta que entendí algo. Jesús no me pedía huir del pasado, me pedía entregárselo, me pedía caminar, no solo, sino con él. La mujer lo miró fijamente. ¿Y funcionó? ¿Ya no tiene miedo? Su pregunta era sincera, desesperada por una respuesta que le diera esperanza. Mateo sacudió la cabeza honestamente. «Todavía tengo miedo», admitió, «casi todas las noches, pero aprendí que la fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. Y yo creo que Dios no nos abandona, ni siquiera cuando sentimos que estamos solos en la oscuridad». Algo cambió en los ojos de la mujer. No fue una transformación mágica, no fue un destello de luz celestial, fue algo más sutil, un pequeño aflojamiento en los hombros, una respiración más profunda. «Gracias», susurró. «Gracias por quedarse, por decir eso». Mateo asintió. Se quedaron allí hasta que la tormenta amainó, hasta que el silencio se volvió más suave, menos amenazante. Cuando la mujer finalmente se levantó para irse, estrechó la mano de Mateo con una fuerza sorprendente. «No sé su nombre», dijo, «pero Dios lo puso aquí esta noche. Lo sé». La mañana llegó con una claridad extraña. La tormenta había lavado el aire y el cielo amanecía despejado, casi brillante. Mateo se despertó en su cama sin recordar haberse acostado. No había tenido pesadillas. Por primera vez en años, había dormido profundamente, sin sobresaltos, sin gritos ahogados. Se levantó despacio, aún confundido por la ausencia de terror. Caminó hasta la sala de velación. El ataúd ya no estaba. La mujer se había ido. Solo quedaba una pequeña nota sobre la banca donde ella había estado sentada. «Gracias por la luz en mi noche más oscura. Que Dios lo bendiga». Mateo dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Regresó a su rutina, pero algo había cambiado. No era algo que pudiera nombrar o señalar con el dedo. Era una sensación, una ligereza apenas perceptible en su pecho, como si una de las cadenas invisibles que había cargado durante tanto tiempo se hubiera aflojado un poco. Preparó su café de la mañana, caminó hasta la panadería, compró su pan, pero esta vez cuando el panadero le dio los buenos días, Mateo respondió y casi sonrió. Pero la vida rara vez cambia de un día para otro. Las semanas siguientes fueron difíciles. El dueño de la funeraria le informó que estaban considerando cerrar el negocio. Las deudas se habían acumulado. Los clientes preferían las funerarias más modernas del centro. Si cerraban, Mateo perdería su cuarto, perdería el único refugio que había conocido en años. La noticia cayó sobre él como un yunque. Volvió a su habitación esa noche, sintiendo el peso familiar del miedo apretándole la garganta. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? No tenía ahorros, no tenía familia, no tenía referencias laborales. Era un hombre de 57 años sin educación formal, sin habilidades especiales, con un pasado que lo perseguía como una sombra. Las pesadillas regresaron con furia renovada, peores que antes. Ahora no solo veía el accidente, sino también un futuro negro y vacío. Se veía a sí mismo durmiendo en las calles mendigando,
olvidado por completo. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón galopando, las manos temblando. La cruz de madera ya no parecía suficiente. Una noche, después de despertar gritando por tercera vez, Mateo cayó de rodillas junto a su cama. Las lágrimas caían libremente mientras apretaba la cruz contra su pecho. «Señor», sollozó, «pensé que finalmente había encontrado algo de paz. Pensé que me estabas mostrando un camino. Pero ahora todo se está desmoronando otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué me das esperanza solo para quitármela?» Su voz se quebró en un gemido profundo. «Tengo más fe que miedo. Quiero tenerla, pero necesito ayuda. Por favor, no me dejes caer otra vez». Oró hasta que no le quedaron palabras, hasta que solo pudo quedarse arrodillado en silencio, agotado, vacío. Y en ese silencio, algo extraño sucedió. No escuchó una voz, no vio una visión, pero sintió una calma inexplicable instalarse en su pecho, como una mano invisible posándose sobre su hombro, como un susurro sin palabras que decía: «Espera, confía, yo no te he abandonado». 3 días después, Mateo estaba barriendo el pasillo cuando escuchó la puerta principal abrirse. Levantó la vista y vio a un hombre entrar, bien vestido, con un traje oscuro y un maletín de cuero. Por un momento Mateo pensó que era un representante legal, tal vez alguien viniendo a confirmar el cierre de la funeraria. Pero entonces el hombre lo miró directamente, y algo en sus ojos resultó familiar. «Mateo, Alvarado», preguntó el hombre con voz firme pero amable. Mateo asintió despacio, confundido. «Sí, ¿lo conozco?». El hombre sonrió, y fue una sonrisa genuina, cálida. «No directamente, pero conocí a mi hermana. Usted estuvo con ella hace unas semanas, la noche de la tormenta. Mi hermana, Elena, el velorio de nuestro padre». Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mujer del ataúd, la que había llorado en la oscuridad. «Ah, sí, lo lamento mucho por su pérdida». «Gracias», dijo el hombre dando un paso adelante. «Pero no vine a hablar de eso. Vine porque Elena me contó lo que usted hizo. Me contó que usted se quedó con ella toda la noche, que le habló sobre la fe, sobre seguir adelante incluso con miedo. Me dijo que sus palabras le salvaron la vida esa noche. Ella estaba pensando en no seguir, pero usted le dio una razón para creer». Mateo sacudió la cabeza, incómodo. «Yo no hice nada especial. Solo me senté con ella». «Hizo más de lo que cree», insistió el hombre. «Mi hermana sufre de depresión severa desde que murió nuestra madre. La muerte de nuestro padre la empujó al borde. Pero esa noche algo cambió. Empezó terapia. Empezó a hablar con nosotros otra vez. Y todo comenzó con usted». El hombre abrió su maletín y sacó una carpeta. «Me llamo Ricardo Fuentes. Soy dueño de un grupo de centros de cuidados paliativos en el sur del país. Tengo instalaciones en 4 ciudades y necesito gente como usted». Mateo parpadeó sin comprender. «¿Gente como yo?» «Gente que entienda el dolor», explicó Ricardo. «Gente que pueda sentarse con las familias en sus momentos más oscuros y ofrecerles presencia, no solo palabras vacías. Gente que tenga fe verdadera, no decorativa». Sacó un papel de la carpeta. «Quiero ofrecerle un trabajo, Mateo, como acompañante nocturno en mi centro principal, aquí en la ciudad. Sería su trabajo estar presente con las familias que velan a sus seres queridos, ofrecerles apoyo, escucharlos. Un trabajo estable, con salario, digno y vivienda incluida en nuestras instalaciones». Mateo se quedó completamente inmóvil. Su mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. «¿Por qué yo?», susurró. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí». Ricardo lo miró con una intensidad que Mateo no esperaba. «Sé lo suficiente. Sé que usted le dio esperanza a mi hermana cuando nadie más podía. Sé que usted tiene una fe que no depende de las circunstancias. Y sé que Dios lo puso en el lugar correcto en el momento correcto. Eso es suficiente para mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo sin que pudiera detenerlas. Durante años había creído que Dios lo había olvidado, que estaba condenado a vivir en la penumbra para siempre. Y ahora, de la noche más oscura, de la tormenta más brutal, surgía esto: una oportunidad, una salida, un propósito. Yo no sé qué decir», tartamudeó Mateo. «Diga que sí», respondió Ricardo con una sonrisa.
y deje que Dios haga el resto. 2 semanas después, Mateo se mudó a Síntesis, las instalaciones del Centro de Cuidados Paliativos. No era un cuarto sin ventanas en la parte trasera de un edificio olvidado. Era un apartamento pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un jardín donde los pájaros cantaban cada mañana. Tenía una cama cómoda, una cocina propia, un baño con agua caliente. Cosas simples que para Mateo se sentían como milagros. Su trabajo era exactamente lo que Ricardo había descrito. Llegaba por las noches y se quedaba con las familias que velaban a sus seres queridos. No predicaba, no intentaba explicar el sufrimiento. Simplemente estaba presente, escuchaba. A veces oraba con ellos si se lo pedían. A veces solo se sentaba en silencio, ofreciendo su compañía como el único consuelo posible. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Las familias lo buscaban. Pedían específicamente que Mateo estuviera presente en sus noches más difíciles. Decían que había algo en su presencia que traía paz, que cuando él hablaba sobre la fe, sonaba real, no ensayado, como si cada palabra viniera de un lugar de dolor profundo y esperanza más profunda aún. Las pesadillas no desaparecieron por completo. Mateo todavía se despertaba algunas noches con el corazón acelerado, con imágenes del accidente parpadeando en su mente. Pero ahora, cuando eso sucedía, no se quedaba paralizado por el miedo. Se levantaba, tomaba su cruz de madera y oraba. Jesús, toma esto otra vez. Yo no puedo cargarlo, pero tú sí. Y cada vez la paz regresaba. No instantánea, pero sí real. Una mañana Mateo recibió una llamada inesperada. Era el hospital de la ciudad. Una de las familias que había acompañado semanas atrás estaba allí con su hijo adolescente, quien había intentado quitarse la vida. Pedían que Mateo viniera. Él no lo dudó. Fue inmediatamente. Y pasó horas sentado con ese muchacho, compartiendo su propia historia de culpa y miedo, de cómo Dios lo había encontrado en su momento más bajo y le había dado una razón para seguir. El muchacho lloró en los brazos de Mateo. Pensé que nadie entendería, sollozó. Pensé que estaba solo. Nunca estás solo, le aseguró Mateo con voz firme. Ni siquiera en las noches más oscuras, Dios está ahí, y hay gente que te ama, que quiere verte sanar. Entrégale tu dolor a Jesús. Él puede cargarlo cuando tú ya no puedes. Algo en esas palabras tocó al muchacho. Comenzó tratamiento. Empezó a hablar con su familia, y meses después, cuando Mateo lo vio otra vez, el joven estaba sonriendo. Usted me salvó, le dijo. Mateo sacudió la cabeza. No fui yo. Fue Dios obrando a través de un hombre quebrado. Esa es su especialidad. El trabajo de Mateo se expandió de formas que nunca imaginó. Ricardo le propuso crear un programa de acompañamiento especial para personas en crisis, donde Mateo entrenara a otros voluntarios en el arte de la presencia compasiva. Al principio, Mateo dudó. ¿Qué podía enseñar él? No tenía títulos, no había estudiado psicología ni teología, pero Ricardo insistió. Tienes algo que ningún título puede dar: experiencia real con el sufrimiento y con la gracia. Eso es lo que la gente necesita ver. Así que Mateo empezó a compartir su historia. Primero tímidamente, solo con pequeños grupos de voluntarios. Les contó sobre el accidente, sobre las décadas perdidas en la culpa, sobre las noches sin sueño. Les habló sobre la cruz de madera que aún guardaba junto a su cama, sobre las oraciones desesperadas que Dios siempre escuchaba, aunque las respuestas no llegaran de inmediato. Los voluntarios escuchaban con los ojos llenos de lágrimas. Algunos compartían sus propias historias de dolor. Otros simplemente agradecían que alguien fuera tan honesto sobre la lucha real que es mantener la fe cuando todo se desmorona. El programa creció. Empezaron a recibir llamadas de otras ciudades, de otras regiones. Querían replicar el modelo. Querían que Mateo fuera a capacitar a sus equipos. Él aceptaba cada invitación, viajando a lugares donde nunca pensó que volvería a ir, hablando delante de grupos cada vez más grandes. Pero lo que más lo llenaba no eran las multitudes ni el reconocimiento, era lo pequeño, los mensajes de personas que habían escuchado su historia y decidieron seguir adelante, los abrazos de familias que encontraron consuelo en medio de su dolor, las cartas escritas a mano que recibía,
contándole sobre vidas cambiadas, sobre decisiones de no rendirse, sobre fe restaurada. Mateo también empezó a usar parte de su salario para ayudar a otros. Pagaba alquileres atrasados de millones y familias en crisis. Compraba medicinas para ancianos que no podían costearlas. Ofrecía su apartamento como refugio temporal para personas que habían perdido sus hogares. Su pequeño espacio luminoso se convirtió en un lugar donde otros encontraban esperanza. El bien que haces siempre vuelve, le había dicho Ricardo una vez, y Mateo estaba viendo esa verdad multiplicarse de maneras que nunca soñó posibles. Hoy, Mateo Alvarado tiene 60 años. Su cabello es completamente gris, pero sus ojos ya no cargan el peso de 80 años. Cargan algo diferente: gratitud. Cada mañana cuando despierta en su apartamento luminoso, toma la cruz de madera entre sus manos y ora. No pide cosas, solo agradece. Agradece por las noches que ahora puede dormir. Agradece por el propósito que encontró en medio del dolor. Agradece por cada persona que Dios puso en su camino, tanto las que le enseñaron sobre el sufrimiento como las que le enseñaron sobre la gracia. Mateo aprendió algo que solo se entiende después de caminar por el valle más oscuro. Jesús no borra nuestro pasado, no nos quita la memoria del dolor, pero nos quita el peso, nos da la fuerza para caminar hacia adelante, no solos, sino tomados de su mano. Y cuando finalmente entregamos nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras pesadillas en las manos de Cristo, descubrimos que nunca estuvimos condenados a vivir en la oscuridad. Solo estábamos esperando aprender a caminar hacia la luz. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.